Cuando yo era un muchacho, se publicó un libro que llamó muchísimo la atención. Seguramente que una edición escrita hoy cambiaría, al menos en parte, el contenido del libro, pero el título sigue siendo provocativo. Se llamaba el libro Los Evangelios Molestos. El autor era Alessandro Pronsato, que era un escritor muy leído en aquella época, comentando los evangelios dominicales, y era muy utilizado por los sacerdotes para preparar las homilías. Los evangelios molestos. Aquellos evangelios, es decir, aquellas partes, fragmentos de los evangelios que eran provocadores con el pensamiento dominante, que en cada época es diferente, a veces totalmente opuesto. Sobre estos evangelios molestos se hacen varias cosas. Primero, se omiten, no se habla. Hay que leerlo a lo mejor porque en la selección litúrgica aparecen, por ejemplo, el evangelio de hoy, pero no se habla. O no se habla de ellos en la vida cotidiana. Es molesto, ahora se dice, en la época en que se escribió ese libro, no existía esta palabra, ahora se dice, son políticamente incorrectos. Todo lo que es políticamente incorrecto, según el dictamen de la mayoría, que generalmente domina el mundo de la cultura, es decir, deciden ellos lo que es correcto y lo que no es correcto, bueno, pues si es algo políticamente incorrecto, tú no puedes hacer ninguna alusión a eso. Si esto no fuera suficiente, van más allá. Y entonces lo que hacen es desautorizar al que pronunció esos evangelios. O bien le desautorizan directamente a él, no existió, Jesucristo no existió. O desautorizan su divinidad, bueno, fue un gran hombre, nadie lo duda, pero solo fue eso, un gran hombre, y por lo tanto sus enseñanzas están al nivel de otras enseñanzas de otros grandes hombres. O bien desautorizan los que transmitieron el mensaje. Bueno, es que los evangelios se escribieron muy tardíamente. Vaya usted a saber si lo que nos dicen que dijo Jesús, realmente lo dijo Jesús. ¿Quién puede apostar su vida por algo que no estamos seguros de que ocurrió? O por algo que no estamos seguros si de verdad fue eso lo que dijo el fundador del cristianismo. Pero el objetivo siempre es el mismo. Siempre. Los evangelios molestos. Es decir, te incomoda, no es agradable, te exige esfuerzo, te provoca inquietud en tu conciencia. De alguna manera te está pidiendo un cambio que no quieres hacer. Hay que matar al mensajero, así de sencillo, matar al mensajero. Y matar al mensajero es: Jesús no existió, Jesús fue solo un hombre, ¿quién sabe lo que dijo Jesús? O bien hagamos silencio sobre este mensaje incómodo. ¿Cuáles serían hoy algunos de los mensajes de Jesús políticamente incorrectos? ¿Cuáles serían hoy algunos de los evangelios molestos? Por ejemplo, ¿de qué no se habla? Eso nos da una pista. ¿De qué no se habla? No se habla del cielo, no se habla de la vida eterna, no se habla, por supuesto, del infierno, no se habla de la resurrección. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos dijeron, hace ya más de 100 años, nos dijeron que afirmar que había vida eterna contribuía a que los pobres aceptaran su condición, los que sufren la injusticia no se rebelaran contra sus opresores. Hablar de la vida eterna convertía a la religión, y en particular al catolicismo, en la droga, en el opio del pueblo. Se ha acabado. No podemos contrariar a los marxistas que mandan en el mundo de la cultura. Punto. No se habla más de la vida eterna. ¿Cómo va a tener ese mal gusto? No digo que no exista. También seguramente llegan a pensar que no existe, pero de momento ya no hablamos, no podemos contrariar a nuestros amos en la tierra. ¿De qué más no se habla? Por ejemplo, no se habla
del perdón. Tan importante. No se habla del perdón. ¿Y por qué no se habla del perdón? Por el mismo motivo. Si tú hablas del perdón, incluso del amor al enemigo, que es el evangelio de hoy, el evangelio de ayer también, entonces no puedes estar reivindicando una lucha que tiene como ingrediente fundamental el odio. El odio. La religión del odio, que es el comunismo, la religión del odio, porque es una religión y se basa en el odio, es decir, utiliza un elemento que puede ser verdadero, como es la injusticia, lo utiliza para manipular a las personas que sufren la injusticia y provocar en ellas el odio. La religión del odio no puede soportar a la religión del amor, que es el cristianismo. Y no hay nada más absurdo para la religión del odio que el perdón. ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿Alguien ha oído alguna vez? ¿Alguien ha leído alguna vez que, por ejemplo, los responsables de las matanzas de sacerdotes, de religiosos, de religiosas en la guerra civil en España pidieran perdón? Nunca. Porque el perdón está fuera de su esquema. Hablan de justicia. La justicia es una cosa estupenda. Claro que hay que hacer justicia y hay que pedir justicia y hay que exigir justicia. Pero ¿por qué tiene que estar reñida la justicia con el perdón? Yo puedo llevar a una persona al tribunal sin odio, sin rencor. Quiero justicia, sí, pero no odio a esa persona. La justicia no está reñida con el perdón. La justicia será una cuestión legal. El perdón es una cuestión moral, es una cuestión del corazón. Te perdono. Me has robado y quiero que me devuelvas lo que me has robado. Me has calumniado y quiero que limpies mi nombre. Pero yo te he perdonado, porque necesito que Dios me perdone a mí. Y porque eso es lo que me ha mandado el Señor. De esto no se puede hablar. Ahora, cada uno puede pensar, y he puesto solo 2 ejemplos de evangelios molestos, cada uno puede pensar cómo esto está incidiendo en nuestra vida. En nuestra vida personal, ¿quién piensa en perdonar? En nuestra vida social y colectiva. Revueltas sangrientas motivadas por lo dirán los jueces, asesinato de un hombre afroamericano en Estados Unidos. ¿Es búsqueda de justicia o está alimentado por el odio? ¿Quién predica el perdón? ¿Quién dice? Y los católicos tendríamos que ser los primeros, aunque no los únicos. ¿Quién dice? Perdona a tus enemigos, ama al que te ha hecho daño, pon la otra mejilla. Nos abre las carnes esto, decirlo nos da muchísimo miedo, porque es durísimo de practicar. Pero hay que decirlo y hay que intentar practicarlo. Y hay que decir también, Señor, ayúdame. Pero tengo bien claro cuál es el horizonte hacia el que tengo que caminar. Tengo bien clara cuál es la meta. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así es como termina el Evangelio de hoy. Esa es la meta. Estoy muy lejos de la meta. Necesito la ayuda de Dios. Pido su gracia, su socorro, su fuerza, su misericordia. Pero esa es la meta. Mientras que todo lo demás te quita de la vista la perspectiva, el horizonte, y te llena tu corazón de rencor, de odio, de venganza, de algo muchísimo mayor que lo que tenían estipulado los judíos, que al fin y al cabo era ojo por ojo y diente por diente, y hoy es 20 ojos por uno y 40 dientes por uno. No nos dejemos seducir por lo políticamente correcto. Cuando alguien dice, habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo, se ha puesto por encima de Jesucristo, se ha divinizado, se ha hecho Dios. Y nosotros confesamos solo a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Que así sea.